estableció un procedimiento en el cual las personas deben dirigirse en una primera instancia o a su empleador o a la dirección del trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se interpone esta denuncia o, digamos, se da este aviso en caso de que la persona esté siendo víctima de estas conductas y hay un procedimiento establecido. La inspección del trabajo siempre va a tener que hacer una investigación y para esto va a tener un plazo de 30 días para determinar si existió o no una conducta constitutiva de acoso sexual en el ámbito laboral. Este tema, una vez que se abre y en buena hora, ha dado para mucho. Entonces, me parece bien relevante que nos pudieras dar algunas líneas de qué es, en el contexto laboral, un acoso sexual, un abuso sexual y también lo que uno llama el acoso laboral, que tiene que ver con que en algún minuto una jefatura o un superior jerárquico empieza a ejercer prácticas ni siquiera de índole sexual, sino que objetivamente de acoso en distintas experiencias o cuestiones que le afectan a un trabajador. Al final, ¿qué es qué? Bueno, la ley ha definido qué es lo que se debe entender por el acoso sexual en el ámbito laboral y es todo requerimiento de índole sexual que afecte la intimidad sexual del trabajador. ¿Ya? Entonces, en cuanto a eso, es un concepto que es amplio y va a depender, obviamente, de la conducta de que se trate, si va a constituir o no este acoso. En realidad va a depender si es que afecta el ámbito de la intimidad sexual de la persona. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en cuanto a eso, bueno, primero puede ser que este acoso se constituya tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Porque las personas podrían decir, bien, hay un procedimiento establecido en caso de que este acoso el trabajador lo sufra por parte de un par, caso en el cual efectivamente tiene que denunciarlo a su empleador y seguir el procedimiento. Perfecto. Pero ¿qué pasa si este acoso es por parte del empleador al trabajador? Es un caso mucho más complejo y en el cual igualmente se debe hacer la denuncia ante la inspección del trabajo y en caso de que se constituya que existió un acoso, el trabajador va a tener derecho a autodespedirse de manera indirecta por ser el empleador el que incurrió en estas conductas y que se le paguen todas sus indemnizaciones con recargos de hasta un 50%. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las sanciones? Hace algunos días yo veía un artículo que salía en la prensa que era súper descriptivo en relación a lo que era el abuso y lo que era el acoso. Y en ese contexto se hablaba que penalizar el acoso era más complicado que el abuso, que probablemente al momento de comprobarlo era tal vez más fácil desde el punto de vista legal o jurídico. ¿Es así? Sí, puede ser que haya cierta complejidad, porque lo que determina una y otra es en el caso que haya existido un contacto de tipo corporal. Claro, en el caso del abuso. Claro, en el caso del abuso. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Exacto. Que uno es constitutivo de un delito y el otro no. O sea, por ejemplo, voy a ser súper concreta. Si hay una persona que está permanentemente diciéndole a la otra frases quizá subidas de tono o que tienen que ver con promover o especificar ciertas conductas que a uno no le molestan, pero no hay ningún tipo, por ejemplo, de contacto físico, no hay una situación de obligación de acceder a ciertas cosas de índole sexual. Como eso se puede sancionar y por eso que te hacía la pregunta respecto a lo difícil que es que yo diga, sabe que el señor que está ahí lleva, no sé, un mes diciéndome cosas que son subidas de tono que me molestan. No, hacer una broma. ¿Cómo yo compruebo eso finalmente para llegar a la inspección y para que eso tenga una sanción también? Claro, lo que pasa es que la inspección cuando realiza esta investigación no solamente va a entrevistar a la persona que ha sido afectada, sino que también a todo su círculo laboral y esta investigación tiene un carácter estrictamente reservado porque muchas veces un trabajador que es un par, que no está involucrado, por supuesto va a temer a hablar por tener represalias. Exacto. Entonces esas son las características, que esta investigación es absolutamente reservada y secreta y también va a haber una investigación en todo este círculo en el cual se desenvuelve laboralmente la persona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del abuso sexual? Ahí quien debe investigar no es la inspección del trabajo, sino que por ser un hecho que podría ser constitutivo de un delito, quien debe investigar es la Fiscalía. Entonces ahí es donde la Fiscalía no va a ir digamos, al lugar de trabajo a entrevistar a todas las personas, sino que los testimonios de las víctimas son los que cobran mayor relevancia y en realidad ahí es un tribunal el que va a ponderar si esos relatos tienen la convicción necesaria
para poder acreditar ese hecho que es constitutivo de un delito. Lía, ¿qué pasa con la posibilidad o la capacidad que tienen las personas de reunir las pruebas? Porque en este tipo de cuestiones que son bien sensibles pueden marcar la diferencia entre que a alguien se le sancione o no por cuestiones que realmente tienen el alcance que dicen tener. Así como efectivamente en ciertos ámbitos se pueden llegar a concretar y producir abusos, también hay otros en el que las personas tienen algún rango o algún espacio de una defensa que también es válida. Entonces, ¿cómo poder ayudar a esa víctima o incluso al denunciado a poder demostrar su eventual inocencia o no en un caso como este en relación a las pruebas? Lo que pasa es que hoy día en la justicia penal no es necesario tener pruebas como antiguamente casi había que tener, digamos, una grabación. Claro, una grabación, una foto o un testigo presencial del hecho. Exacto. Eso no existe en los casos de abuso. Generalmente la víctima está sola, enfrentada al acosador o al abusador. Entonces, hoy en día en el ámbito penal se permite valorar unas pruebas, incluso por un testimonio de la víctima. Si el testimonio resulta creíble y probablemente ese testimonio se va a acompañar de alguna prueba pericial, por ejemplo, acerca de la veracidad de ese relato, eso puede constituir una prueba al tribunal en orden a sancionar al eventual acosador o abusador. No es necesario que exista una prueba porque uno dice, bueno, ¿qué pruebas puedo rendir en este caso? En donde solamente la víctima se enfrenta a la circunstancia. Entonces, los testimonios podrían tener el peso suficiente para que un tribunal condenara a una persona por cometer estos actos de abuso sexual. Yo me imagino que la mayoría de los casos, y tú me corriges si no es así, donde las víctimas que aparecen son mujeres que tienen o que son víctimas finalmente de abusos de distinto tipo. ¿Eso es más o menos la mayoría de los casos que ustedes han manejado de los que llegan normalmente a la inspección del trabajo? Claro, efectivamente, la mayoría son mujeres, sin perjuicio de que igual hay casos de hombres que han sido víctimas de estos hechos. Eso quería preguntarte. Hay como una estigmatización de la historia del abuso, porque efectivamente la mayoría de los casos son mujeres las víctimas. En el caso de los hombres, ¿es más complejo eso justamente por temor a que se ridiculice el caso o que se ponga también este estigma de que a los hombres no los abusan, cómo los van a abusar? Porque hay como una cierta imagen o una caricatura de que es posible que el hombre sea abusado, cuando, según lo que tú me dices, efectivamente pasa. Para el hombre es más dificultoso llegar a estas instancias de la inspección o de incluso un juicio aparte cuando es víctima del acoso. Lo que pasa es que por un tema social el hombre muchas veces denuncia poco y también, claro, está en otra posición porque no es el más débil en cuanto a lo que se expone, o sea, la relación entre víctima y victimario. Pero efectivamente sucede, hay casos en que los hombres han denunciado casos de acoso sexual en el ámbito laboral, por ejemplo, por una compañera de trabajo, y eso efectivamente debe ser investigado bajo las mismas circunstancias como si fuera una mujer. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que solamente la mujer es la víctima de violencia, la mujer es la víctima de acoso, del abuso, pero así como hoy en día la mujer se está empoderando y está denunciando todos estos hechos, o sea, vemos toda esta ola de denuncias que existió, es decir, la mujer se empoderó y lo denunció, igualmente está habiendo un cambio en cuanto a esto de que los hombres también están denunciando los hechos y también deben tener la posición de denunciarlo igual como se han empoderado las mujeres, porque muchas veces, como tú dices, se ven ridiculizados, pero más allá por un tema legal, es por un tema social, yo pienso. De machismo mismo, o sea, que en el fondo el hombre queda como muy tonto, en el fondo, si la mujer le pega, si la mujer lo agrede o si sufre violencia psicológica en su casa. También sufre ahí, en ese ámbito, una ridiculización permanente por parte de la sociedad y de sus mismos pares cuando viven eso, y eso tal vez hace que no se atreva finalmente a denunciar por un poco el temor a ese ridículo al que está expuesto y justamente por lo demás. Claro, a mí me pasó, fíjate que hace años atrás tuve un caso en que un hombre denunció violencia intrafamiliar. ¿Ya? Y el tribunal lo que dijo es que no condenó, pero esto en el ámbito de familia, ¿ya? No condenó porque dijo que existía una violencia bidireccional, es decir, había violencia de ambas partes. Vuelta. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa ahí o qué hubiese pasado si la denunciante hubiese sido una mujer? Entonces, quizás falta un cambio social, y un cambio social que se produzca tanto en las personas como en los